Buenos días, bienvenidos los participantes de estas 22ª jornadas de filosofía de FEPAI. Empezamos entonces nuestra mesa de la mañana con ponencias individuales de miscelánea temática y en primer lugar vamos a escuchar a María Belén Benetti y como hicimos ayer, para que cada ponencia quede grabada en un video distinto y se suba más fácilmente a internet, es menos trabajo y más fácil y que no haya malos entendidos con el programador, vamos a cortar para cortar el video. Y entramos de nuevo y vamos cortando cada vez. De esta manera vamos a subir a internet cada ponencia con el link de su autor, en lugar de subirlo todo junto, que según algunas noticias que hemos recibido quedaba confuso. Siempre lo hemos hecho de otra manera, pero vamos a mejorarlo. Entonces, cuando terminemos la ponencia de María Belén, cortamos para cortar el video y que quede otro grabado totalmente diferente y seguimos así. Entonces, adelante, María Belén, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Celina, por la presentación y sobre todo por hospedarnos, digamos, en este espacio que es tan rico para poder compartir con otros lo que venimos pensando desde distintas partes bueno, del país y también entiendo que de Latinoamérica. Ayer hubo un simposio con compañeros de Paraguay. Me parece que es interesante que podamos encontrarnos, que podamos pensar filosóficamente. eh, Así que bueno, voy a comentar un poco la ponencia. Quería aclarar una cuestión. El tiempo aproximadamente de la exposición debe ser no te escucho, Celina, perdón. Estás muteada, Celina, no te escuchamos. Perdón, en Sí, principio es siempre lo mismo. Son siempre, media bien, hora para cada uno, perfecto. 20 minutos de exposición y 10 para Ah, es, comentarios, preguntas. Si alguien perfecto. termina antes, no hay problema, tiene más tiempo para comentarios. Si alguien se atrasa, tiene Buenísimo. menos tiempo para comentarios. O sea, Bien, manejen ustedes. Pero en principio, yo también siempre cuando queden 5 minutos, o sea, al pasar 15 minutos, aviso porque a veces el que perfecto. está hablando no. Así que estamos Sí, en sí. claro, ¿no? Muy bien. Bien. Adelante, María Belén. Muchas gracias. Sí, yo tenía la duda de eso, de si teníamos acá incluido el espacio para la discusión o para la repregunta. Bueno, el trabajo que voy a presentar se titula La enseñanza de la filosofía desde un abordaje filosófico didáctico, un pensar situado desde la praxis educativa. Y en realidad es una ponencia que yo presento a título, digamos, a que la escribo de manera individual, pero en realidad, y la escribo ahora, pero es un trabajo colectivo que viene de un proceso que se enraiza, digamos, en el trabajo de una cátedra en particular, que es la Cátedra Didáctica Especial de la Filosofía, que es una cátedra de la Universidad Nacional del Sur, de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la que, una cátedra que se creó en el año 2002 y en la que la profesora a cargo desde su fundación, digamos, hasta hace 2 años fue la profesora Laura Morales. Y bueno, llegó su momento de la jubilación y yo que era la ayudante devine, digamos, la profesora a cargo. Eh, pero siempre con la compañía de Laura, que sigue, por más que esté jubilada, acompañándonos en los proyectos de investigación, de extensión y en las revisiones también del programa de la cátedra. Bueno, y con Rocío, que después va a presentar su ponencia. La idea del trabajo era sistematizar algunas ideas que nosotras venimos construyendo como un posicionamiento de la cátedra, que por ahí siempre quedaba en las conversaciones con nuestros estudiantes, en la oralidad, pero que no estaba, digamos, escrito en ninguna parte. Entonces aprovechamos la oportunidad con Rocío decimos, bueno, que quede escrito qué posición tenemos nosotras en relación a nuestro campo disciplinar, que es la didáctica de la filosofía. Entonces el trabajo, bueno, se estructura primero haciendo una revisión del campo de la didáctica general y del lugar de la didáctica específica de la filosofía.
y luego se posiciona en torno a ese campo. Nosotros partimos siempre de concebir, digamos, a la didáctica como una de las ciencias de la educación, una de las ciencias que algunos autores llaman de las ciencias puras de la educación, porque hay otras ciencias de la educación que en realidad son disciplinas independientes que piensan el fenómeno educativo y ahí se convierte en una ciencia de la educación, pero la didáctica es una ciencia pura de la educación. Eso lo dice Sonia Araujo, por ejemplo. Y tiene una tradición que inicia con Comenio en el siglo XVII, ¿sí? Donde el principal objeto que se trata de pensar es el problema de la enseñanza. Y en ese contexto en particular, pensar la enseñanza tiene que ver con pensar cómo enseñar, qué métodos utilizar para enseñar determinados contenidos a grupos heterogéneos de la población. Al margen de esta didáctica general que piensa el problema de la enseñanza, han surgido distintas didácticas específicas que han recortado, digamos, el objeto de estudio en función del contenido a enseñar. Estas son las didácticas disciplinares. El caso que a nosotros nos interesa es la didáctica de la filosofía, pero también hay otras didácticas específicas que están pensando cuestiones como los niveles en los que se enseña, si es el nivel secundario, superior, el nivel inicial, el nivel primario. También puede tener que ver con las particularidades de los sujetos, didácticas pensadas para adultos, para jóvenes, para niños, ¿sí? Distintas caracterizaciones particulares. La cuestión en la didáctica general es que durante mucho tiempo este problema de la enseñanza se monopolizó por una forma, ¿sí?, de concebir al problema, que fue el problema del método y del cómo enseñar, es decir, la construcción de prescripciones o de propuestas instrumentales que garantizaran de alguna forma cumplir los objetivos de enseñanza que se proponían. Esta forma de pensar a la didáctica, que en realidad podemos pensar que es una perspectiva, se ha nombrado como tecnología educativa o didáctica instrumental y tiene su origen a principios del siglo XX en Norteamérica. Pero tuvo un auge tan importante que prácticamente monopolizó la discusión didáctica durante mucho tiempo y la didáctica directamente se vio asociada a esta forma de comprender el problema y a esta forma de darle respuesta durante mucho tiempo. Esto ha hecho que, bueno, que luego, con posterioridad, digamos, algunos autores hayan sido muy críticos con la didáctica y justamente se ha conformado lo que se llama el movimiento crítico, que son autores y autoras que están pensando justamente en otras formas de hacer didáctica, en una didáctica que, más allá de pensar el cómo se enseña, los métodos de enseñanza, las propuestas concretas para enseñar, que piensen también los fundamentos, los sentidos, el para qué estamos enseñando lo que enseñamos, qué finalidad política, qué dimensiones éticas tiene estas decisiones que tomamos al enseñar. Dentro de ese movimiento crítico de la didáctica general, bueno, han surgido distintos posicionamientos y en las didácticas específicas también nos ha llegado de alguna forma esta revisión de nuestro campo, de nuestro territorio. En particular, en Argentina, la didáctica de la filosofía tiene como un gran crecimiento recién a partir de la década de 1980, llegando a 1990, porque anteriormente la cuestión de enseñar filosofía parecía un problema que no representaba mayor discusión, en tanto en primer lugar, muchos de los profesores de filosofía en realidad trabajaban con sectores de la élite, con gran capital simbólico, cultural, que no tenían grandes problemas para acceder a los contenidos, a los conocimientos filosóficos. Y además había cierta idea de la didáctica del sentido común, esa idea de que saber filosofía nos habilita a enseñarla,
Por lo tanto, no era considerado un gran problema. Eso además de cierta como tradición filosófica que durante mucho tiempo ha considerado la enseñanza de la filosofía como una tarea menor en relación con el pensar filosófico, la investigación filosófica, la producción de sistemas filosóficos. La enseñanza de la filosofía, de acuerdo a lo que, por ejemplo, Guillermo Bios ha rastreado en la historia de la filosofía, aparece muchas veces, dice él, como un mal menor. Bueno, me interesa la filosofía, pero tengo que comer, dice Bios. Entonces muchos filósofos se han dedicado a enseñar filosofía para no alejarse tanto, ¿sí?, de la reflexión filosófica, pero al mismo tiempo como algo que le genera cierta interrupción en esta tarea, digamos, que valoran más, que es la producción de reflexiones filosóficas. Entonces la didáctica de la filosofía o sea, el problema de la enseñanza de la filosofía parecía no tener un gran impacto en la tarea de quienes enseñaban filosofía. Recién a partir de 1980, 1990, empezamos a ver que se constituye un grupo de investigadores, de profesores de filosofía que se empiezan a interesar, que conforman un proyecto de investigación, que empiezan a realizar trabajos científicos, académicos, que empiezan a realizar algunas publicaciones, eventos académicos, y ahí empieza a crecer de una manera como muy prontamente el campo de la didáctica de la filosofía, a la par de que empiezan a aparecer muchas más cátedras en las universidades nacionales vinculadas a esa temática y pensando específicamente en la formación de los profesores, que antes por ahí muchos licenciados sin título de profesor se dedicaban a la enseñanza de la filosofía, lo mismo. Con este desarrollo de la filosofía aparece un autor que hoy es uno de los mayores referentes del campo, que es Alejandro Cerletti, que es un profesor de la UBA y de la Universidad de General Sarmiento, que escribe un texto en función de la investigación que realizan sobre la enseñanza de la filosofía, que se llama La enseñanza de la filosofía como problema filosófico, ¿sí? Y que corre, digamos, eh, el lugar de la reflexión didáctica, de la didáctica de la filosofía, lo desplaza de alguna manera del pensar los instrumentos de enseñanza a pensar el sentido mismo, ¿sí?, y a pensar filosóficamente la enseñanza de la filosofía, y eso tiene una recepción muy importante en todo nuestro país. De hecho, hoy prácticamente es la postura que más estudiamos, que más vemos en los diseños curriculares, que más se enseña en las didácticas de la filosofía. Y tiene que ver con reconocer que la tarea de enseñar filosofía tiene a su base, tiene en la base de la tarea docente, la reflexión sobre qué es la filosofía. Es decir, cualquier profesor que va a enseñar, que va a dar una clase de filosofía, lo primero que realiza es posicionarse en torno a la filosofía, a veces de manera explícita y a veces de manera implícita, pero siempre que diseño una propuesta de enseñanza de filosofía, estoy parándome, posicionándome desde una concepción de la filosofía. Entonces, esta concepción del problema de la enseñanza de la filosofía como problema filosófico cambia el eje, ¿sí?, de la disciplina, cambia el eje de la reflexión y genera, ¿sí?, genera un montón de discusiones que son interesantísimas, que son del orden de lo filosófico y que tienen impacto en algunas cuestiones muy concretas. Por ejemplo, un ejemplo de lo más concreto. El año pasado, desde la cátedra, nosotros armamos un proyecto de investigación sobre la enseñanza de la filosofía en Bahía Blanca, y cuando completábamos el formulario nos pedían que seleccionemos el área para ver quiénes iban a ser, para ver de qué área iban a ser los evaluadores del proyecto. Y es un área que podría ir en filosofía o podría ir en educación, depende de cómo la concibamos, ¿no? Bueno, desde la posición de Cerletti claramente sería filosófica, ¿sí? Y nosotros compartimos esa idea de que la enseñanza de la filosofía es un problema filosófico, y eso nos parece que es algo que ha enriquecido muchísimo nuestro campo. Ahora bien, desde la cátedra, asumiendo toda la riqueza que este marco teórico nos ha aportado y nos sigue aportando
permanentemente, también empezamos a notar, o después de algunos años, empezamos a ver que nuestros estudiantes de filosofía, del profesorado en filosofía, que llegan a nuestra materia en cuarto año, después de un gran trabajo con la disciplina filosófica, con las historias de la filosofía, con los problemas filosóficos, llegan a nuestra disciplina y de alguna manera han perdido la relación con las instituciones educativas. Y de esa manera, lo que nosotros veíamos es que la reflexión filosófica para ellos es algo bastante frecuente, ¿sí? No diría que natural, pero que es algo frecuente en lo que se sienten mayormente preparados, mucho más que para el diseño, por ejemplo, de actividades o para pensar una clase en el nivel secundario. Y en ese sentido, nosotras lo que como cátedra venimos pensando es que la dimensión del cómo enseñar, la dimensión instrumental de la didáctica, no es una fase que debamos olvidarnos. Al contrario, en nuestro caso es la que surge como con una mayor necesidad porque es lo más alejado que tienen nuestros estudiantes. Entonces, lo que nosotras planteamos es que la didáctica de la filosofía es un campo filosófico didáctico. Y lo nombramos así, con un guión que separa, pero a la vez da continuidad, y concebimos justamente la didáctica como una disciplina que tiene estas dos fases en común, la fase instrumental, la de construcción, la del cómo, la de los métodos, la fase más técnica, por decirlo de alguna forma, y también la fase filosófica, que nos hace pensar los fundamentos, los sentidos de nuestra acción docente y que se complementan en sí, que no pueden darse una sin la otra, o que si se da una sin la otra, depotencian de alguna manera nuestra actividad, porque si yo pienso la clase simplemente desde el cómo enseñar, no estoy dando cuenta de mis fundamentos, de los sentidos, de mi posicionamiento. Y por el contrario, si estoy pensando mucho el por qué enseñar filosofía, cómo, qué filosofía, pero después no puedo diseñar un plan de clases, una actividad coherente, también estoy en un problema. Por eso nosotros hemos llamado o hablamos de una didáctica filosófico, de una enseñanza, del problema de la filosofía como filosófico didáctico, para no borrar ninguna de estas dos fases. Lo que sigue siendo problemático por estas cuestiones que tienen que ver con los campos disciplinares y cómo, bueno, por ejemplo, Te aviso 5 sí, minutos. ya estoy, sí. Y cómo justamente las cátedras suelen de pertenecer a un departamento, a una facultad, estar en un área, y eso nos trae muchos problemas porque nos consideramos nosotras, lo mismo nos pasa en filosofía de la educación, campos híbridos, bifrontes, que no pueden pensarse con la lógica de las ciencias, de las disciplinas separadas, cada una con su marco teórico diferente, sino que justamente son espacios en los que lo que se da es ese diálogo, ¿sí? Y esa reunión de saberes que no acata, digamos, la estructura de la ciencia más tradicional. Bueno, la idea es un poco esa, presentar esto y justamente algo que nosotras sí venimos trabajando y sobre lo que venimos escribiendo, es en pensar la didáctica de la filosofía como una didáctica situada. Y esto para nosotros es muy relevante porque justamente cuando nosotros pensamos este problema de la enseñanza de la filosofía como filosófico didáctico, no lo pensamos en abstracto, lo estamos pensando porque tenemos un problema en la cátedra, o sea, surge de las necesidades que tenemos desde la misma cátedra, que cuando queremos pensar el problema filosófico vemos a los estudiantes muy cómodos y después aparece la falencia desde otro lugar. Entonces, la revisión del mismo campo de estudio se presenta ante una necesidad concreta, situada, que tiene que ver con nuestros estudiantes, con nuestro plan de estudio y con nosotras como las docentes a cargo, pero no es para nada una búsqueda de una didáctica universal, no es para nada una búsqueda de imponer una forma de mirar, sino simplemente una construcción situada y singular. Creo que hasta acá la exposición para dar tiempo a las preguntas. Muchas gracias, María Belén. Muy, muy interesante tu exposición y sobre todo muy firme en tu concepción de la didáctica de la filosofía. Y antes de abrir el debate, quería comentar simplemente que
cuando yo estudiaba el profesorado en la facultad, ¿no? La licenciatura y profesorado en filosofía en la UCA, hace 50 años, teníamos la materia didáctica y este problema que estás planteando se planteaba entonces también igual. Yo casi me parecía estar escuchando a mí misma u otros compañeros cuando sosteníamos que la didáctica de la filosofía es de competencia de la filosofía y que no es cierto que cualquiera porque sepa filosofía está en condiciones de enseñar porque hay un aspecto didáctico pero que no puede desgajarse de lo Ujú. filosófico. Han pasado 50 años y seguimos discutiendo lo mismo. O sea que es Sí, como que no hemos avanzado nada en la comprensión de un campo que debería ser obvio. Yo tengo una hipótesis y que la lanzo para la discusión. Creo que no es teórico el problema, creo que el claro. problema es simplemente de competencias laborales, así de simple y de ramplón. Pero si no empezamos por reconocer que hay algo de eso, es decir, que detrás de que se ponga a la didáctica dentro de las horas de filosofía o dentro de las horas de pedagogía, hay una cuestión laboral que influye. Y Ujú. esto no es bueno. Y lo primero que tenemos que hacer es comprender que es una parte importante del problema. Bueno, sin más, abro el debate. ¿Alguien de los presentes quiere decir algo? Bienvenida Carla de Montevideo. A lo mejor ella tiene Hola, buenas. alguna Hola. experiencia al respecto en Uruguay y los demás son de Argentina, pero de diferentes instituciones. Así que, bueno, está abierto el debate. Quien Me quiera decir disculpo por algo me haber avisa. ingresado un poquito más tarde. eh, y nada, muy interesante y como dice Celina, ¿no? Es algo que está presente, sobre todo acá en Uruguay se da la decisión entre la licenciatura de filosofía y la formación docente. Son dos como, es una discusión vieja, Grompone, Ferreira, que quisieron unirlas y separar. Entonces siempre se da esa cuestión de que el lugar que tiene la didáctica y lo importante que es, porque eh, uno no puede hacer filosofía sin pensar en el cómo Ujú. transmite eso, ¿no? Es Sí. como cualquier otro saber. Eh, no solo implica herramientas de argumentación y de claridad conceptual, implica también un otro en diálogo, dos logos, ¿no? Como dice Platón. Entonces, súper importante lo que trae María Belén. Muchas gracias. Ahí recién pensaba, por ejemplo, nosotros Perdón, solamente quería una sí. acotación a Carla. Lamento que nuestro querido amigo Mauricio Langón de Montevideo Ah, no está bien de salud y tenía ganas de venir si eran presenciales, pero luego no tiene muchos años y muchos problemas de salud, pero él había planteado en Uruguay y luego lo trajo aquí al seno de la gente digamos, de la didáctica de la filosofía, no solamente el problema de enseñar filosofía para niños, ujú, sino en general, pero era en ese grupo, una pregunta, ¿enseñar filosofía o enseñar a filosofar? Una de las ujú. preocupaciones que él tenía es algo que se comentó ayer también en la jornada, que parece que la filosofía se está reduciendo a la historia de la filosofía y que entonces enseñar filosofía consiste en que los chicos o los alumnos tengan que saber cuándo nació, cuándo murió Aristóteles, qué obras escribió y más o menos qué decía. Eh, ¿Qué tiene que ver con Platón? ¿Qué tiene que ver con Occam? ¿Qué tiene que ver con Heidegger? No parece ser una preocupación en la enseñanza de la filosofía. Y esto me parece, o sea que lo que estás diciendo, Carla, este problema ya lo planteaba hace años Ujú. Mauricio. Bueno, y también en Uruguay hay una asociación de profesores de filosofía muy importante. Yo fui muy amiga de la presidenta que murió hace poco, ¿no? Este, y era un problema que ellos trabajaban permanentemente. En Argentina, lamentablemente, la Asociación de Profesores de Filosofía no ha funcionado nunca. Se creó, pero realmente nunca funcionó. Eh, y no hay asociaciones de este tipo. Pero bueno, adelante de lo que querías comentar, No, era para simplemente terminar. que
para terminar, que por ejemplo, acá en Bahía Blanca existen dos instituciones diferentes que forman profesores de filosofía. Una es la Universidad Nacional del Sur, en la que estamos trabajando con Rocío, y otra es un instituto de formación docente que depende de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Y en el plan de estudio de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las cátedras de práctica docente están pensadas para que se trabajen en parejas pedagógicas de docentes. Es decir, que compartan un docente especialista en filosofía y un docente de las ciencias de la educación. Es decir, son cátedras, en esos espacios se abre esta mirada por ahí a la importancia o la riqueza que tiene, digamos, el poder congeniar con otro de distinta formación y cada uno hacer su aporte. Que me parece que es algo interesante, que yo creo que aporta mucho, sobre todo en filosofía. Muchas veces lo que nos pasa a nosotras es que vemos que nuestros estudiantes y también nosotros como docentes nos encerramos mucho en el mundo de la filosofía, nos vemos como muy, muy abocados a los vínculos que establecemos dentro de la propia disciplina y muchas veces nos cuesta un poco más eh, conectarnos y enriquecernos con el diálogo con otros de otras disciplinas. Entonces me parece que eso también es interesante para Bueno, pensar el campo.